Muy buenas, amantes del emperador, vasallos del rey silente y devotos de los poderes ruinosos. Os habla Warhammer Historia, recordaros darle like y suscribiros para haceros miembros del canal. Hoy vamos a hacer un vídeo un poquito diferente. Antes de nada, quería deciros que durante los próximos meses, 5 meses, se me está juntando un poco muchas cosas, ¿de acuerdo? A nivel de el trabajo que tengo, obviamente, y que estoy estudiando una cosa que me va a durar como 6 meses, ¿vale? Ya llevo 1 y medio, pero es cierto que se me está haciendo un poco bola el tema de estudiar, trabajar, mantener contenido para el canal, etc. Entonces, mínimo vais a tener 2 vídeos a la semana 100%, uno de Warhammer 40.000 y otro de Age of Sigmar o Fantasy, y el vídeo que subí el fin de semana pues intentaré mantenerlo, pero seguramente si los hago serán vídeos más cortitos, como el que os traigo hoy, o algo de Trench Crusade, o cositas así. Y habrá semanas que seguramente no me dé la vida y no os pueda traer. Pero antes de nada quería deciros también qué os parece este tipo de vídeo que os voy a presentar hoy, este tipo de programa, en el que voy a hacer una narración sobre, en este caso, Pedro Cantor, cómo se siente después de la batalla que sufrió en Rin, lo que supuso casi la desaparición de los puños carmesí, ¿vale? Esto está basado en un libro de Pedro Cantor en concreto. Así que a ver si os gusta, son cortitos, pero creo que aunque no sea un lore que nos va a explicar nada nuevo que no sepamos, creo que está guay para profundizar un poco también en cómo piensan los marines, cómo es el día a día allí, ¿no? Porque a veces siempre hablamos de grandes batallas, de grandes guerras, y creo que hacer pequeñas narraciones de estas te das un cuenta un poco de cómo piensan los personajes, cómo es un día en un mundo imperial, y creo que puede estar bastante guay. Así que creo que me deis un poco de feedback a ver si os gusta este episodio. Así que nada, chicos, sin más dilación os dejo con Pedro Cantor. Vamos a ello. Vientos cálidos azotaban y tironeaban en la túnica de Cantor, señor del capítulo de los puños carmesí. Estaba parado de pie en el balcón de sus habitaciones personales, altas en el lado orientado hacia el sur de la torre del homenaje, conocida como el Casar. El sol estaba saliendo por el este. Volvió el rostro hacia su resplandor, dándole la bienvenida. Las torres y cúpulas de la zona Regis, todavía intactas como si la guerra no hubiera existido, brillaban a la luz de la mañana. Más allá de ello, sin embargo, la vista era completamente diferente, más sincera, más real. Incluso ahora, casi un año imperial estándar después de que la paz volviera a la ciudad, la mayoría de las cicatrices de esos meses aciagos permanecían. Las vastas torres, habitaciones de las zonas residenciales mostraban de pie sus expuestas entrañas, con paredes y techos destrozados por las picaduras de alto poder explosivo de la artillería pesada de los Pieles Verdes. El hogar debía haber significado seguridad, un lugar para comer juntos, para dormir y para la crianza de niños. Pero los millones de personas que habían vivido en esas torres habían muerto en ellos. Sus vidas se apagaron por una exótica especie que se irritaba de la masacre por el amor de la misma masacre. Sus manos agarraron la piedra antigua del balcón. Era nuestro deber haberlos protegido, haber evitado todo esto, pensó. Pero no estaba siendo injusto con él y sus hermanos. El capítulo se había arruinado casi por completo, al igual que la ciudad. Fue contra el destino y toda posibilidad que los puños carmesí había aguantado en pie. El caudillo Snagrot había huido. Los refuerzos habían llegado con tiempo de sobra. De alguna manera, él y lo que ha quedado de sus marines espaciales de la compañía habían sobrevivido a todo. La tragedia cataclísmica en Ars Tirano y la reconquista del planeta ya habían adquirido el estatus de leyenda. Los nobles habían encargado trabajos artísticos inspirados que representan el giro de la batalla. Estatuas gloriosas habían sido levantadas. El espíritu de las personas, argumentaron los concejales, debían ser restaurados primero, si iban a reconstruir todo lo que se perdió. No tenía sentido. Cantor miró hacia abajo, a las calles, y frunció el ceño. El tráfico era mínimo. A esta hora las calles deberían haber estado llenas de vehículos y las plazas llenas de comerciantes graznando, deseosos de hacer las primeras ventas del día.
Por un momento recordó la visión de los pesados y torpes gargantes orcos, la estela de muerte y destrucción que dejaron. Tales máquinas, desgarbadas y feas, pero no por ello menos eficaces. Recordó los cielos llenos de combatientes orcos y bombarderos, las mareas de fuego en las avenidas y plazas por debajo, cuando arrasaron con bombas a su pueblo. Hubo un traqueteo suave a su derecha. Trajo a Cantor de vuelta a la realidad. Se volvió al ver a su nuevo mayordomo mayor, Ordinator Velasco, agacharse para recuperar la pluma que se le acababa de caer. «Perdóneme, mi señor», dijo el hombre con una reverencia, y volvió a hacer garabatos en su placa de datos. Cantor se quedó mirando hacia abajo a la parte superior de la cabeza afeitada de Velasco por un momento, pero era en el viejo Ramiro Savales en quien pensaba, el antecesor de Velasco. Savales había muerto en la misma explosión que había acabado con la mayor parte del capítulo. Sus reliquias y recursos. Cantor siguió un latido familiar de tristeza. Partidas de búsqueda y recuperación seguían recorriendo las montañas, cuchillas del diablo, buscando cualquier cosa que pudiera haber sido arrojada allí por la explosión. Pero después de un año parecía que había pocas esperanzas de recuperar mucho más. La pérdida del centro de la sangre sagrada fue particularmente difícil de soportar. La sangre que había contenido en su esfera de cristal. La sangre del propio primarca Rogaldor, nada menos. Era el más sagrado de los iconos y nunca podría ser reemplazado. ¿Qué crimen cometimos para que el destino tuviera bien asestarnos semejante golpe? A modo de respuesta, y no por primera vez, la mente de Cantor aterrizó espontáneamente en los recuerdos. Los vigilantes, un capítulo escindido de los mares espaciales, de la terrible destrucción que los puños carmesí había traído sobre ellos. Este problemático capítulo, de repente, inexplicablemente dispuestos a luchar junto a las fuerzas Xenos, no se habían planteado ni una sola vez su propia defensa, mientras que por órdenes del mismísimo Adeptus Terra, los puños carmesí hicieron llover sobre ellos muerte y destrucción, con el crecimiento de la pena y la miseria. Fue el acto más desagradable de la historia del capítulo. A pesar de la pregunta, sin embargo, Cantor no creía que verdaderamente que el universo operaba siguiendo un sistema de leyes y contrapesos morales. El destino no necesitaba excusas. Los buenos hombres morían, los hombres malvados prosperaban. Era costumbre de la humanidad el buscar razones para esperar algún tipo de equilibrio natural universal, pero tal cosa era falsa, un mito al que la especie debía aferrarse tercamente desde sus primeros comienzos nada más. La escuadra Daeco regresó poco antes del amanecer, leyó Velasco en su placa de datos. El equipo de Grimm se encuentra todavía en el terreno. La salida de la escuadra Victuris está prevista en 1 hora. «¿Hacia el paso de Arga?», dijo Cantor, su voz mucho más profunda que la del siervo. «Así es, mi señor. Informes confirmados sugieren que se trata de una fuerza de unos 400 orcos a pie, sin armaduras ni artillería. Siguen marchando en dirección al sur, hacia la frontera entre Orpeo y Eyestro. Y Vicutri desplegará toda su fuerza, 10 hermanos de batalla en armadura exterminador. Efectivamente, mi señor, a menos que desee emitir órdenes de última hora en sentido contrario». El tono y el significado de las palabras de Velasco estaban claros. La armadura táctica de exterminador de la cruzada, que aún quedaban en la compañía, eran una de las pocas y más preciadas reliquias del capítulo y contaba con una gran parte de las fuerzas que le quedaban a los puños. La preservación de este recurso era crucial para la reconstrucción del capítulo. ¿Podían correr el riesgo de perderlas o dañarlas en este momento, cuando ese trabajo apenas había comenzado? Una vez más, la mente de Cantor regresó a los oscuros días de la batalla y al derramamiento de sangre que había asolado todo lo que amaba. Volvió a ver las caras grotescas del enemigo, los pequeños ojos rojos, los dientes que le sobresalían, la forma en que se deleitaban con su carnicería del pueblo de Rin. Sus labios se torcieron en una mueca al recordar su propia ira justificada y la sensación gratificante de la caliente sangre alienígena rociar su cara mientras otro enemigo caía frente a su puño de combate y volter de asalto. «Ha pasado mucho tiempo», murmuró. «¿Mi señor?», preguntó Velasco. Cantor se volvió desde el balcón y se retiró a sus aposentos. El siervo le siguió.
Tengo varias citas este día, dijo Cantor. De hecho, mi señor, en una hora tiene una reunión sobre la reconstrucción con los nobles, los agentes de alto nivel de ambos Administratum y el Adeptus Mechanicus. El general Mir tiene una audiencia programada con usted para discutir la implementación de las milicias en Deoz e Ijua. Y el capellán, ninguno de ellos está presionando, ni es tan urgente, dijo Cantor. Cancélalas todas. Voy a desplegarme junto a la escuadra Victurix. Velasco se quedó boquiabierto por un momento, pero si tenía la más mínima idea de protestar, se secó bajo la severa mirada del maestro del capítulo. Muy bien, mi señor, asintió el siervo. Alerta a la armería a la vez y haz que preparen mi armadura de exterminador. Y ponte en contacto con Rogo Victuris, que él y su equipo estén a la espera de su Thunderhawk. Cantor se dirigió hacia las puertas principales, las abrió y desapareció por el pasillo de piedra iluminado con antorchas, antes de que Velasco pudiera decir una sola palabra. El coordinador se acercó a un panel de comunicaciones en la pared, seleccionó el canal requerido codificado y emitió las órdenes del maestro del capítulo. 4 horas más tarde, la lucha había terminado. El paso de Arga estaba inundado de sangre, alfombrado por los cuerpos de los muertos. La batalla había sido feroz pero gloriosa. 11 de pie, con las venerables armaduras, contra 417. Les enseñaron el verdadero significado de la palabra venganza. No había caído ni uno solo de los puños, aunque 9 fueron heridos, calibró Cantor. La batalla les había concedido cicatrices frescas. Cantor fue el último en apagar sus armas. Examinó las consecuencias. El hedor en el aire era asqueroso. Una mezcla de acre del hongo alienígena, vísceras derramadas, la pólvora y el promecium en llamas. Los cuerpos de los muertos tenían que ser quemados. No podían permitir que sus esporas echaran raíces, no sea que la purga nunca viera un verdadero final. Bajo la mirada a sus brazos, la armadura azul gloriosamente grabada estaba ahora pintada con una gruesa capa de sangre ajena. Necesitaba esto, se dijo. En verdad lo necesitaba. Pensó en su amigo y hermano Alessio Cortez, el capitán de la cuarta, maestro de la carga, que había dejado el mundo de Ring con un solo escuadrón de hermanos. Mucho más, en verdad, de lo que el capítulo podía prescindir, pero dar caza al señor de la guerra de los pieles verdes, responsable de todo lo que había sucedido, bien merecía tamaño esfuerzo. Cortez lo habría entendido demasiado bien. La reconstrucción algún día curaría las heridas del planeta y su gente. Nuevas torres se elevarían, nuevos cultivos serían plantados, nacerían nuevos niños. El mundo de Rim volvería a vivir como lo había hecho en épocas pasadas, siguiendo el ciclo de las estaciones, las siembras y las cosechas. Sería un mundo más sabio y más cauteloso quizás, pero prosperaría. Sin embargo, solo la venganza, la más violenta y sangrienta de las retribuciones, curaría las heridas de Pedro Cantor y los implacables marines espaciales de los puños carmesí. Y la tendrían.